Bien, hermanos, hoy es martes 14 de abril de este 2026. Estamos en el discipulado de Efesios 4:23. Y bueno, un martes más que el Señor nos regala, nos da la oportunidad de poder sacar por lo menos este espacio, aunque sea de manera virtual, podamos compartir y de la palabra, ¿no? Que siempre el objetivo cuando compartimos la palabra es que todos podamos crecer unidos en un mismo espíritu y como miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el tiempo, por la vida de cada uno de nosotros, por la gente que está enfermita. Tenemos gente enfermita, bueno, Marisol ahí está convaleciente también, Elsa en su familia ahí saliendo también de algunas situaciones y otras personas que no están aquí, pero que sabemos que están ahí en sus lechos de enfermo. Entonces, vamos a orar y darle gracias a Dios. A ver, ¿alguien quiere orar para arrancar? Sí, pastor. Eso, Marisol. No, soy el. Ah, Elsa, Elsa, sí, Elsa. Sí, Perdón, las confundí sí. por el cabello. Dale, Elsa. Ok. Padre Santo, gracias Señor por esta oportunidad que nos das, Padre bendito, una vez más de reunirnos en tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre bendito, muy agradecida. Agradecidos estamos, Señor, con todo, Padre bendito. Gracias, Señor, por los pastores que dedican este tiempo también, Señor, para podernos, Señor, alimentar de tu palabra, Padre bendito, explicarnos cosas que a nosotros nos cuesta entender. Y gracias por darnos esa sabiduría, Señor. Alimenta nuestro espíritu también, Señor, para que así como podemos ser alimentados en nuestro cuerpo, Señor, también nuestra alma pueda ser alimentada, Señor, y gozarnos cada vez más de tu palabra, Señor, y aprendizaje que tenemos para conocerte, Señor, y amarte cada día más, Señor. Gracias por este grupo, Padre Santo, que estamos aquí reunidos, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, también te pedimos por todos los enfermos, Padre Santo, que pongas tu mano, Señor, de sanidad en ellos, Señor, según sea tu propósito, Padre bendito. Ayuda a los Padres Santos, a las familias también, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Elsa. Ok. Bueno, voy a compartirles la pantalla y ahorita les explicamos, por lo menos a las personas que se han incorporado, ¿no? Ok. ¿Te me avisan si la ven? Sí, pastor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. vamos a seguir lo que hemos venido desarrollando ya algunos miércoles atrás, que estábamos tratando de ir desarrollando poco a poco lo que nosotros denominamos como el manual de vida de un cristiano, ¿no? Y acuerdan que en algún martes atrás hablamos de la importancia de los manuales, de revisarlos y todo eso, y que eh, digamos que si de por sí toda la Biblia es un manual de vida, ¿no? O sea, toda la Biblia contiene enseñanzas cuyo objetivo es que cada uno de nosotros pues sea no solamente exhortado, animado, sino que cada uno sea formado, cada uno sea preparado para toda buena obra, como dice la palabra, ¿no? Entonces, pero si uno tuviera o por lo menos es una propuesta de escoger una enseñanza que encierre de una manera muy completa, digámoslo, lo que podríamos considerar como el manual del cristiano, en algún momento dijimos que el sermón del monte tenía esas características, ¿no? De por sí el sermón del monte, pues es uno de los sermones más largos que el Señor dio y más completo, ¿no? Mateo 5, 6 y 7. Y en el Sermón del Monte encontramos algunos aspectos que tienen que ver exactamente con nosotros, ¿no? El primer martes, hace ya varios martes, la gente que no estuvo en esas clases, recuerde, todas estas reuniones que nosotros tenemos quedan grabadas, ¿no? Y usted las puede encontrar en mi canal, no en el canal de la iglesia, sino que yo las subo en el canal mío, Ever Molina. Usted busca en Ever Molina o si quieren me escriben, yo les doy el link. Ahí están todos los videos de todos los discipulados, ¿no? Y entonces, este está ya está grabado, ¿no? Mateo 5 cuando arrancamos, que
el Señor nos decía cómo debería ser el cristiano. ¿Se acuerda que estuvimos viendo las bienaventuranzas y vimos qué era ser pobre en espíritu, quiénes eran los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que por causa del Señor son vituperados y perseguidos? Todo eso lo vimos y cerramos esa parte de cómo es el cristiano, o sea, qué es lo que nos debería caracterizar, digamos, con características que el Señor nos dio, como que decir que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo, ¿no? Que en parte es lo que encierra lo que nos debería caracterizar. Después estuvimos viendo, hace 8 días terminamos, digamos, esta parte de cómo vive el cristiano, qué fue lo que el Señor dijo respecto a la ley. ¿Se acuerda que Él dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino que había venido a cumplirla? ¿Y de qué manera la vino a cumplir? Pues por medio de su vida misma, ¿no? Cuando por medio de su vida se dio cumplimiento a todo lo que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Como cada uno de su etapa, de las cosas que él vivió, iban dando cumplimiento a muchas de las profecías, ¿no? Entonces, en esa línea él vino a cumplirla, ¿no? No abrogarla, ¿no? Entendiendo que abrogar es como rechazar o anular, ¿no? También vimos que estuvimos hablando de cómo mencionaba él el tema de la ira, y estuvimos hablando de que hay dos tipos de ira. Hay una ira que es muy momentánea, esa que a uno se le sube, pero que después le baja, que fue la que el Señor le dio cuando purificó el templo, pero que hay otro tipo de ira que es la que uno alberga en el corazón, que genera en uno raíces de amargura, que esa es la ira que es pecaminosa, que es la que lo lleva a uno a sentir, a tener sentimientos que no tienen nada que ver con la naturaleza del cristiano, a vivir como no deberíamos vivir, ¿no? También vimos que el Señor nos habló de la reconciliación, la importancia de reconciliarnos, de no tener pleitos con nadie, no tener, porque esas son cosas que nos estorban en nuestro caminar cristiano, ¿no? Estuvimos viendo también lo que el Señor hablaba del adulterio. ¿Se acuerdan que como en los tiempos de Moisés se daban cartas de adulterio por cualquier tontera, ¿no? O sea, si la mujer no sabía cocinar, inmediatamente se le daba carta de divorcio. Entonces ya el Señor tuvo que establecer, bueno, eso va ligado, digamos, a la parte del divorcio, pero en la parte del adulterio, el tema digamos, cómo era en la ley de Moisés, cómo involucraba a las dos personas, ¿no? A los dos que eran agarrados en adulterio, en qué manera, cuáles son las cosas que nos pueden llevar a nosotros al adulterio y cómo evitar ese asunto, y no abrir puertas que uno no debería abrir, conversaciones, todo ese asunto, ¿no? Y ya que hablé del divorcio, que estuvimos viendo el tema del asunto del divorcio y la carta del divorcio, cuando el Señor estableció que solamente el tema de la fornicación, ¿no? Y estuvimos viendo también que la fornicación, tratando de encontrar un contexto más amplio, pues no se refería exactamente solamente a relaciones sexuales como tal, sino a todo lo que estuviera todo lo que estuviera en contra de la parte inmoral, ¿no? Dentro de una relación de matrimonio, todo lo que pusiera en riesgo inclusive la vida de la pareja, o el irrespeto, todo lo que no caracteriza, digámoslo, nuestra naturaleza cristiana como tal, ¿no? Bueno, vimos lo de los juramentos también, la importancia de que nuestra palabra pues hable por nosotros, y por qué el Señor hacía mucho énfasis a los judíos, precisamente que no juraran y no estuvieran jurando, porque era una costumbre muy dada en esos tiempos de respaldar todo lo que uno decía, respaldarlo con un juramento. Entonces, como los judíos inclusive ni pronunciaban el nombre de Dios, pues ellos no juraban por Dios, pero se ponían a jurar por el cielo, por la tierra, por los mares. Entonces el Señor le dice, no juren por eso, porque todo eso tiene que ver con el Señor. Más bien asegúrense de que es su palabra, que su sí sea un sí, su no sea un no, todo lo que estuvimos hablando de los juramentos. Después hablamos del amor hacia los enemigos, donde el Señor decía, amen a su enemigo, bendigan al que os maldice, no paguen mal por mal, paguen bien, paguen el mal con bien y todo ese asunto. Y entonces también mencionamos que uno tiene que saber identificar al enemigo, porque pues hay enemigos externos y hay enemigos internos, ¿no? Porque no es que la palabra se contradiga, porque en el Salmo 118 dice que uno tiene que perseguir al enemigo y destruirlo. Pero aquí en Mateo el Señor dice que hay que amar al enemigo. Entonces uno dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Tengo que destruirlo? ¿Tengo que amarlo? Depende del enemigo. Si el enemigo es interno, que es el viejo hombre, pues ese hay que destruirlo, ¿no? Porque si uno no destruye al viejo hombre, el viejo hombre lo destruye a uno. Entonces, ese enemigo interno hay que destruirlo, perseguirlo y destruirlo. Pero si el enemigo es externo, la gente que nos rodea, pues el Señor lo que nos recomienda es ama a tu enemigo, y la mejor manera de amar al enemigo es no hacerle daño, ¿no? O sea, el amor, la ley del amor de Cristo. Y bueno, eso fue lo que estuvimos viendo. Hoy vamos a ver esta otra parte, que es cómo adora el cristiano.
digamos, ya es parte de la adoración y el Señor hablaba del tema de la limosna, habla del tema de la oración, habla del tema del ayuno. Esta parte es corta, entonces la vamos a empatar ahora con otro pedazo, por lo menos dejar arrancado el otro pedazo de Mateo capítulo 7 o parte del 6, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos tres temas que están ligados, porque no es que el Señor haga digamos, una exposición amplia de qué es la limosna, qué es la oración o qué es el ayuno. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué entienden por limosna, ¿ustedes qué me dirían? Limosna, pastor, es como dar lo que le sobra a uno. Ujú. ¿Alguien más? Sí, como La algo que limosna no ocupa es la uno ya. iglesia católica. Una ofrenda, pero pequeña. Una ofrenda pequeña. ¿Uno más? Es como Las el monedas que se dan en dinero, la iglesia católica. De la Iglesia Católica. ¿Qué ibas a decir? ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? sí, tal vez es como el dinero pues destinado a la persona necesitada. Sí, digamos, lo que ustedes dijeron ahora de las limonas, ese es un concepto que ni siquiera uno sabe de dónde salió, ¿no? O sea, eso por ejemplo, que mencionaron de dar lo que a uno le sobra, una ofrenda pequeña, y bueno, alguien mencionó la Iglesia Católica ahí, porque uno viene como con esa mentalidad, ¿no? Que dar una limosna, inclusive yo creo que todos hemos pasado por ahí, o los que hemos sido católicos, que uno iba a dar la limosna y uno se aseguraba de que fuera la moneda más pequeña que tuviera, ¿no? O sea, y si uno le tocaba dar un billete, como que lo daba con dolor, ¿no? Porque uno no asocia limosnas con billetes, sino con monedas, hasta que suenan, ahí caen, ¿no? Pero realmente la limosna no tiene nada que ver con eso. Yo inclusive me puse la limosna tiene que ver más con lo que decía Juan Pablo, con las obras de misericordia, ayudar a personas que están en situaciones de pobreza, ayudas en general, ¿no? O sea, por lo general, cuando decían que una ofrenda pequeña, pues sí, las limosnas, que si uno ayuda a mucha gente, pues tampoco puede darle montones a todo, pero la limosna en sí o por lo menos en el concepto judío y todo eso, no se refería a lo que uno le sobra, ¿no? O sea, eso parece que eso fue un concepto como de después, ¿no? Que pasa lo mismo con la ofrenda, ¿no? A veces cuando uno habla de diezmos, el diezmo no tiene problema porque el diezmo todo el mundo dice es el 10% de lo que de los ingresos, digámoslo así, ¿no? Cuando uno habla de ofrendas, automáticamente la gente cree que una ofrenda es menor que el diezmo. Automáticamente, ¿no? O sea, no es que el diezmo está arriba y las ofrendas están abajo y la limosna es mucho más abajo, ¿no? Pero nadie ha dicho que una ofrenda tenga que ser menos que un diezmo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre de qué tamaño tiene que ser una ofrenda? ¿No? Conforme uno propuso en su corazón. No tiene tamaño, ¿cierto? ¿No? Exactamente. Dice que cada uno Conforme haya ofrende. prosperado, ¿no? Exacto, no, que dice que Ujú. conforme a Dios ponga en tu corazón, ¿no? Entonces, la ofrenda será tan grande como grande sea tu relación con el Señor, ¿me entiendes? Entonces, lo que no calza tal vez en esto ya que estamos hablando de limón y ofrenda, es que uno se ufane de tener una buena relación con el Señor y que realmente sea muy cauto en las ofrendas o lo que uno ofrende. Ahora, alguien podría decir, pastor, pero es que Dios no necesita plata. Sí, está bien, pero él no lo necesita, pero su obra sí, ¿me entiende? Y el Señor dejó una obra haciendo aquí, dejó una misión establecida, algo para hacer, gente que la tiene que hacer, iglesias y todo ese asunto, ¿no? Pero sí, la limosna tiene que ver más con ayudas como tal. Entonces, no vamos a definir ahí qué es la limosna y qué es eso, inclusive ni tampoco qué es la oración, porque todos sabemos que orar es hablar con Dios, eso ya lo hemos establecido. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Quién nos dio una ilustración más clara de que orar era hablar con Dios? Pues el mismo Jesús, ¿no? Porque a él mismo le preguntaron, enséñanos a orar, y él dijo, ¿ustedes quieren aprender a orar? Bueno, háganlo así. Díganle, Padre nuestro que estás en el cielo, háblenle así, como si estuvieran hablando con su papá, ¿no? Entonces, y el ayuno, pues obviamente en algún momento hemos hablado de lo que es el ayuno, ¿no? El ayuno es abstenerse de ciertas cosas, y poniendo el ejemplo de la Semana Santa, explicaba yo hace poco
de por qué no la gente dejaba de comer carne y comía pescado, porque en algún momento comer carne era algo que lo ponía uno por encima del resto de la gente más pobre, porque la gente por lo general comía eran pescado que era lo más barato, ¿no? Entonces, y se puso en ese momento que una manera de hacer un sacrificio era, bueno, deje de comer carne y coma pescado para que se nivele con los demás, para que se ponga, por lo menos en esa época de la cuaresma, a alinearse con el resto de la gente, ¿no? Pero el ayuno va mucho más allá de eso. Entonces, el Señor lo que está haciendo énfasis aquí en esto cuál debería ser nuestra actitud frente a la limosna, a la oración y el ayuno, y por eso los coloca casi que en la misma línea, y casi que la línea en la que toca el uno y el otro es la misma, ¿no? Entonces, en Mateo 6, es 6:1, arrancando el capítulo 6, él dice con respecto, primero a la limosna, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Acuérdense, ¿qué quiere decir eso de guardaos de hacer vuestra justicia? ¿A qué se refiere con vuestra justicia? Que lo vimos la vez pasada, ¿no? Que seamos íntegros delante de Dios. Pero ¿qué significa, por ejemplo, si yo te digo a ti, Esmeralda, Esmeralda, cuídate de que tu justicia sea buena? ¿De qué te estoy diciendo? Que yo sea justa, Justo solo Dios que también. sea Puede ser, correcta. ¿no? Pero De lo no vimos seguir así, las cosas del De la mundo, Torá. de no seguir las cosas del mundo de la Torah, pero hay una interpretación mucho más sencilla y más fácil, ¿no? O sea, y se La la puede relación, recordar, ¿perdón? la relación con Dios. Relación con todo lo que ustedes dijeron está bien. Pero acuérdense cuando la vez pasada vimos que parte de las advertencias del Señor que decía, vea, asegúrense de que su justicia sea superior a la de los fariseos, ¿no? Porque ellos hacen estas cosas, entonces, ¿a qué se refería él? Cuando uno si por ejemplo a mí me dicen, voy a poner un ejemplo aquí, y voy a usar a mi esposa, pues para no poner, mi esposa tiene una manera de tener su relación con Dios, digámoslo así, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, vea, si usted quiere caminar mejor que su esposa, asegúrese de que su justicia sea mejor que la de ella. ¿Qué me están queriendo decir? Que su justicia no es tan Que, buena. que tiene que imitarla. Testimonio. Las Testimonio, pastor. acciones, testimonio. Testimonio. Sí, por ahí va, testimonio, o sea, la manera de caminar, pues, o que mi caminar sea mejor que el de ella, ¿no? O sea, que está ligado con lo que ustedes dicen, ¿no? Entonces, acuérdate que la vez pasada veíamos que los fariseos, ellos tenían una manera de caminar, ¿no? ¿Cuál era la manera de caminar de ellos? Pues que conocían la ley y todo ese asunto, pero que ellos le decían a la gente lo que tenían que hacer, pero que ellos no lo hacían, ¿sí? Entonces, el Señor lo que está diciendo es, vea, asegúrense que su justicia sea superior a la de los fariseos. ¿Cómo va a ser superior? O sea, conozcan la ley O como sea, la conocen ellos, pero eso sí, háganlo, obedézcala. Tómala no se por queden obra. como ellos. Entonces, cuando él dice aquí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, vea, cuiden su caminar. O sea, acuérdense que guardar es como cumplir, cuidar y todo. Cuiden su caminar delante de los hombres, ¿cierto? Guárdense de hacer vuestra justicia, asegúrense de que su caminar delante de los hombres sea de X o Y manera, ¿no? Entonces, ¿qué dice él aquí? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Entonces, en otras palabras, decía, vea, cuídense de que su caminar delante de los hombres, pues no solamente sea para que ellos lo vean, ¿no? O sea, cuídense de eso, que su testimonio no sea, o que a ustedes les preocupe ese testimonio solamente para que los vean, ¿no? Cuídense de eso. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, pues quitémonos de la cabeza eso de dar moneditas, ¿no? Cuando ayudes a alguien, cuando des una ayuda social, cuando prestes un servicio o algo, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, pues que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Eso fue lo que el Señor enseñó sobre la limosna. Ahorita vamos a detallar un poquito. Ahora, ¿qué dijo él sobre la oración? Algo muy parecido. Dice, y cuando ores, pues no seas como los hipócritas. ¿A quién se refiere él con la habla de los hipócritas? Fariseos, Los fariseos. En ese entonces se refería a los fariseos, ¿no? Pero obviamente a uno le dicen, ¿y hoy en día a quién se refiere? a los gentiles, A las personas que hacen las Los cosas solamente religiosos. Para apariencia. ¿Mm? por apariencia, exactamente.
Sí, o sea, porque uno podría, hoy en día, es casi seguro que hoy en día le dice, ¿a quién le está hablando el Señor ahí? Entonces todo el mundo diría al unísono, a los fariseos. No, no, eso fue antes, antes, en la época de él. A, Hoy en día, ¿a quién le habla? a los religiosos. A las personas Ah, que generalmente se ufanan de conocer y de hacer, pero que no viven lo que saben, ¿no? Entonces dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. Mire, por ejemplo, si esto lo leyeran en la Iglesia Católica, o uno, cuando estaba allá, uno decía, mira, el Señor está recomendando que cuando uno ore no se van a repeticiones. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, si ustedes estuvieran hablando con un católico y dijeran eso, vea, la Biblia recomienda, no la Biblia, el Señor mismo, la palabra, que uno cuando ore no se van a repeticiones. Un ejemplo de lo que en la Iglesia Católica son vanas repeticiones, por ejemplo. El el Rosario Padre de María. Nuestro, el Ave Toda la María, misa del Evangelio. El rosario, ¿no? ¿Se acuerdan del el rosario? rosario. Que uno tenía que rezar un Padre Nuestro y como 25 Ave María, y Ujú, hágale. ujú. Entonces, el tema aquí es, por ejemplo, cuando uno le dice a un cristiano que ore, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque yo creo que así es, si uno en una iglesia le dice a alguien, a un hermanito, hermanito, venga, ore, y la persona se para ahí y dice, bueno, voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... O sea, todo el mundo inmediatamente para los ojos y, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto que es verdad o no? Cierto. Sí. Entonces, Sí, ahora, sí, señor. orar el Padre Nuestro, ¿está mal? No, ¿No? No, 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 señor. no está mal. Lo que pasa es que el Padre Nuestro fue un modelo de oración, un ejemplo, ¿no? Entonces, y la gente lo tome ahí y termina el Padre Nuestro y vuelve y empieza, Padre Nuestro, porque, o sea, creen que orar es solamente decir el Padre Nuestro, y no, era un modelo de oración de cómo uno puede comunicarse con el Padre, porque si hay algo que el Señor vino, cuando el Señor, después de la venida del Señor, si hay una palabra que más se repitió en el Nuevo Testamento, es la palabra Padre, ¿no? Porque el Señor precisamente vino a eso, a reconciliarnos con el Padre, ¿no? Y acuérdense que se rompió ese velo, ya nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Por medio del sacrificio del Señor, o sea, hay que, sin miedo. Entonces dice que no usen buenas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros las pidamos, ¿no? Eso es lo que él dijo de la oración, y ya después da el ejemplo del Padre Nuestro y todo eso. Y después, sobre el ayuno, ¿alguien iba a decir algo? No, no. pastor. Te- Sí, señora. Sí, es que yo quería comentar algo antes de lo de la ofrenda. Ujú. Eh, si uno da una ofrenda a la iglesia, tiene uno destinado algo para la iglesia y se le presenta una necesidad grande. Entonces da uno, bueno, voy a dar entonces la mitad a la iglesia y lo demás hasta le voy a dar un poco más a la persona con la necesidad. ¿Eso lo acepta Dios como una ofrenda, pastor, o solo lo que se dio a la iglesia, al No, templo? no, o sea, digamos que también, o sea, tú lo que dices es que si tú, por ejemplo, un ejemplo, tú generalmente das 100 pesos a la iglesia, ¿no? Ujú. Pero por aquella razón te das cuenta que hay alguien que necesita 50 y tiene una necesidad de 50, entonces dices, no, voy a la ofrenda, voy a partirla, voy a dar 50 a la iglesia y voy a dar 50 a esta familia que lo necesita. A eso te refieres, ¿cierto? Sí, 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 es una ofrenda. Acuérdate que el Señor decía que cuando Él decía, yo estuve preso y me visitaron, estuve enfermo, me dieron de comer y decían, ¿cuándo hicimos eso? Y dice, cada vez que se lo hicieron a uno de los míos, ¿no? Ahora, ojo, a uno de los míos, ¿no? Y que sea para una buena esta. Pero si tú me dices, es que yo tenía 100 para ofrendar en la iglesia y di 50 y los otros 50 se los di a mi hijo que se quería ir de rumba. Ah, bueno, eso mm, ya es otra cosa, ¿no? ujú, Porque no se cumpliría aquello de que cada vez que le das algo a uno de los míos, ¿no? Entonces, si es para una buena causa, si es algo así, está bien. Lo mismo pasa cuando es el caso de uno, ¿no? Que uno diga, es que tengo que pagar el colegio de mis hijos o dar la ofrenda en la iglesia y no sé qué hacer porque, o mis hijos.
O sea, en la línea de la iglesia nuestra siempre ha sido ese, el que no provee para su hogar es peor que un impío, ¿no? O sea, la iglesia necesita, obviamente, que los miembros apoyen para todos los gastos que tienen, pero uno tampoco le va a pedir a alguien que desatienda sus necesidades, sus obligaciones para ofrendar acá, ¿no? O sea, acuérdense, y eso es lo que vamos a ver ahorita, adelantando un poquito a eso, que el asunto no es lo que uno da, sino es la intencionalidad con la que lo da, ¿no? O sea, eso es más importante aún. Hay gente que puede dar mucho, pero puede Pastor, que lo dé con una mala intención, ¿no? Y al revés, ¿no? Sí. pastor, referente a eso, entonces, no se le puede ayudar a gente que no sea cristiana, así sea buena. No tanto que no sean, yo lo que digo es, no es tanto las personas, sino la razón por la cual se le da, ¿no? O sea, si es algo, digamos, es una buena obra, llamémoslo así, y si es algo que realmente es una necesidad o como sea eso, pero yo digo de gente que a veces se le ayuda a gente que no es que no necesiten, sino que es para cosas malas, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, todo depende de realmente la intencionalidad con la que uno lo haga. A veces uno ayuda a gente Pastor. que uno sabe pues uno dice, bueno, le vienen a uno con unos cuentos, yo no sé si a ustedes les han llegado a sus casas y le dicen a uno que, bueno, hasta que van a operar a la mamá de corazón abierto, ¿no? Y le dicen, hombre, eso es pura mentira, pero yo no sabría si es verdad o no, entonces uno ayuda y ya uno pues sale de ahí. Ahora, cuando uno se da cuenta de verdad que es para comprar droga y todo eso, pues es mejor no ayudar en esos casos, ¿no? Pero sí hay un hilo delgado ahí en ese sentido. O sea, nosotros tenemos familia que no es cristiana, pero uno no va a negar una ayuda, digámoslo, si uno sabe que hay una necesidad de por medio como tal. Voy a decir algo, Mile. Ajá, es que lo que estaba diciendo el cita era lo que usted está llevando para la ofrenda al altar, ¿sí me entiende? Ujú, Ya lo ujú. otro que el 90 o el 90% que uno que hace con el 90% ya es cuestión ya Sí, de buenas decisiones. ahorita hay mucha Ajá. gente que cree que dice, no, hombre, yo para qué voy a llevar plata a esas iglesias, yo mejor le ayudo a la gente en la calle y todo eso. Pues es respetable, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, eso es como que yo venga aquí y a mí me den de comer aquí en mi casa y yo coma aquí, me baño y todo eso, pues que yo vaya y le dé para los víveres en otra casa o por allá o pague el agua de otro lado y aquí no dé nada, ¿me entiendes? Donde uno se alimenta, uno tiene que aportar, ¿no? Entonces, yo no sé si han escuchado eso, hay gente que no da nada en las iglesias, o sea, dice, no, yo qué voy a estar dándole ahí a esos pastores y todo eso, porque pues también hay malos testimonios de en todo lado, ¿no? Pero si uno Ah, sabe que realmente lo que uno aporta es bien usado para los gastos de ahí, para uno mismo y todo eso, no debería tener ningún problema, ¿no? Como tal. Pero sí como dice una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Tristemente a veces aquí hay mucho desequilibrio, ¿no? O sea, a veces la gente para afuera es muy, muy dadivosa, muy bondadosa y a veces para las cosas de las iglesias cuesta muchísimo. No es de ahora, ¿no? Acuerden que en la iglesia de Corinto Pablo tenía ese problema también, que la gente no querían dar y no querían apoyar y todo ese asunto. Y entonces eso siempre ha existido, ¿no? Pero Pastor, volviendo a la pregunta que decía Elsa, ahora, si tú todo el tiempo, digamos, de la ofrenda que ibas a dar a la iglesia, decir, no, hombre, yo lo voy a partir mitad y mitad y mitad y mitad y todo eso, pues, o sea, ya es algo que hay que revisar, ¿no? O sea, si tú te sientes bien en tu corazón, pues a veces yo lo que digo es, ¿cómo se siente uno? Ahora, si tú dices, ay, es que yo no sé si está mal, es que me siento mal, algo está fallando ahí, ¿no? Porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza, eso no debería sentirle, de darle a uno tristeza si uno lo está haciendo. Y si le da a uno tristeza es porque algo no está haciendo bien, ¿sí me entiendes? Pero bueno, por Sí, ahí yo anda nomás el tenía asunto. esa duda porque una vez lo hice. Ujú. Dije, ay, Señor, yo iba a dar esto todo para la iglesia, pero esta hermana tiene esa necesidad, Señor. Y Sí, hasta me no, y la tú lo has dicho una vez, necesidad. está bien, dos, o sea, pero si siempre decir, no, no, ya No, ahorita mitad y mitad, entonces... eh, O sea, hay que ver. Y ahora, si tú ves que la iglesia es solvente y todo ese asunto, pues uno podría jugársela, ¿no? Pero si ves que la iglesia realmente lo necesita y uno prefiere llevar para otro lado y todo ese asunto, una vez, dos veces se puede y todo ese oh, asunto, sí. pero no siempre, pastor, ¿no? O sea, sí, señor. pastor. Gracias, Vi pastor. una manito levantada. Sí, Ujú. era yo, pastora. Es que hay un versículo en Gálatas 6:10 dice, aunque según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos
y mayormente a los de la familia de la fe. Ujú. Pero dice a todos mayormente a los de la fe. O sea, no, no es que descarte que no podamos, que no se pueda a los que no son de la familia de la fe, pero Pero preferiblemente a los de la familia de la están fe. primero los de la familia de la fe, Ujú. supongo yo. Ok. ¿Alguien más iba a hablar? Jorleni, dicen que tienes una manita Yo arriba. pues, es que eso de que habla usted de el domingo usted en la prédica hablaba en cuanto a lo de la prosperidad, ¿verdad? Que en la medida que uno se fortalece, que uno prospera en el alma, ¿verdad? En la parte espiritual, uno pues avanza en la carne, en la vida normal, ¿verdad? Ujú. Yo pienso que eso es real, digamos, yo sé que la iglesia no se maneja por diezmos, pero en donde yo empecé, pues sí era una mega iglesia, y digamos, a nosotros se nos enseñó diferente, obviamente, se nos enseñó que, así literal, como se lo voy a decir, no honre a la JASEC, no honre la municipalidad antes de honrar a Dios, ¿verdad? Entonces se nos enseñaba que primero se diezmaba y pues como prioridad, ¿verdad? Porque no podíamos pagar el agua y la luz primero si no se diezmaba antes, ¿verdad? Antes de eso, porque si no hacíamos Pero eso, pues no nos iba a eso no alcanzar. tiene respaldo. O sea, no hay yo Ajá. no creo que haya un versículo en la Biblia que diga que uno primero tiene que honrar a Dios antes que lo que sí está en la Biblia es que dice que el que no provee para su hogar es peor que un impío. Eso sí lo dice la Biblia, ¿no? Ajá. Ahora, el tema, Yorleni, con esto es que, y esa es una enseñanza muy fuerte a nivel de iglesias, de que primero Dios o lo que enseñan inclusive es en esos en enlace y todo eso, que primero la siembra y después el milagro, cosas de esas ahí, y que uno no puede robar a Dios y todo ese asunto, ¿no? O sea, el tema de los diezmos es un tema, algún día eso los tocamos aquí como para cerrarlo, pero es que nosotros, perdón, ¿sí, Karina? No, perdón, pastor, que se me activó el micrófono. Ah, Estaba bueno, enrechando. es que el tema de nosotros, por ejemplo, nosotros no hablamos no nos movemos por diezmos en la iglesia, pero eso no quiere decir pero sí por ofrendas, pero no quiere, como les decía ahorita, nadie ha dicho que la ofrenda tiene que ser más pequeña que el diezmo. O sea, ¿me entiendes? Porque, y si nos vamos al tema del diezmo, que es el 10%, pongámoslo así, pues, por lo que sabe. Sí. El problema no es el diezmo como tal, el problema es qué hace, como decía Milena ahora, qué hace la gente con el 90% restante. O sea, ¿qué hace la gente con el 90%? Ahora, la ofrenda no tiene necesariamente que ser menor que el diezmo, la ofrenda puede Ujú, inclusive ser más grande que el diezmo si es que ujú, así lo dispone Dios en el corazón de cada uno, ¿me entiende? Pero cada uno tiene que pesarse con eso. Pero eso que decía Jorleni, sí es cierto, hay muchas iglesias que le dicen a la gente, usted, lo que les decía ahorita, es que yo tengo lo de la buceta y tengo lo del diezmo, o sea, y no sé qué hacer, y dice, no, 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 primero Dios, no vaya a robar a Dios, usted verá qué va a hacer o cómo va a hacer para resolver lo otro, pero la iglesia es primero. Eso no es así, o sea, no, o por lo menos nosotros no lo manejamos así, no, provea usted primero, pastor. porque usted va a dar ese diezmo con tristeza, Ujú, con angustia, porque tenés un problema que solucionar y la Biblia dice, no den por miedo, no den buscando nada a cambio, no den por angustia, no den por este, den con alegría, porque el dador alegre que hablaban ahí, cuando hablan de dador alegre es que uno siente ese regocijo de dar lo que quiere dar porque es algo que a uno le nace, porque obedece a una relación, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Juan Pablo? O Sí, Jorlene, sí, con ese ejemplo, pastor, que usted estaba dando, de hecho, bueno, hace muchos años que uno andaba en el desconocimiento y yo le prestaba, por ejemplo, mucho oído a Dante Gebel. Y de Dante Gebel en más de una ocasión se dejaba decir, de no, mande a los chiquitos caminando. Y después puso otro ejemplo en donde se decía, es que tengo que pagar la hipoteca o tengo que pagar el diezmo, ¿qué doy primero? Bueno, lo primero es de Dios, la hipoteca puede esperar, o sea, son cosas que ya ahora uno, después de todos estos años, uno, el sentimiento es cómo pueden ser tan inmisericordiosos, ¿verdad? De jugar así con la estabilidad no solo emocional, Atrevidos. sino familiar de la gente.
No, por lo menos ahí hay eso, o sea, y hay otros casos que uno conoce, bueno, hay muchísimos casos, algunos que pueden sonar muy sutiles, pero por ejemplo, imaginen qué pensarían ustedes si yo me parara un domingo en la iglesia y yo les dijera, vea, hermanos, pues he querido yo mandar a mi hija a que estudie a otro país, pero voy a pedirles que me acompañen en oración para que el Señor supla, para que el Señor dé los recursos para que yo pueda mandar a mi hija a estudiar y ayúdenme en oración. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir a la iglesia? Que Que le aporta den dinero. Que dinero para le, poder que le Que den la estudiar. mande a dinero. Que Europa. aporten, ¿no? Que aporten. Y ahora, créanme que hay iglesias y después de eso, créanme que el pastor manda a su hija a estudiar a Europa, porque la gente pone, ¿me entiende? Entonces eso es manipulación como tal, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero, Pastor, y bueno, sí, Jorlene, que tú no hayas terminado. ajá, lo que quería decir con esto es que independientemente, digamos, de cómo se me haya enseñado, ¿verdad? Digamos, yo en lo personal, ¿verdad? Para mí, el dar, digamos, es algo importante, ¿verdad? Porque tengo claro que lo que se da es para el uso, para crecimiento del reino, ¿verdad? Y en eso implica, ¿verdad? El que hay que pagar el lugar, el que hay que pagar agua, el que hay que, como todo, ¿verdad? Yo lo aprendí, aunque me lo enseñaron de esa forma, digamos, logré canalizarlo de la manera correcta, ¿verdad? Creo yo, entendiendo que lo hago, y eso que habla la palabra del dador alegre, mi corazón se goza siempre porque yo no lo veo como eso, ¿verdad? Como esa presión de que si yo no lo doy me va a ir mal, o que si yo no lo doy no me va a alcanzar el otro 90 o lo que sea, ¿verdad? Independientemente de eso, aunque se le enseñe mal a uno cuando lo aprende a hacer por amor, ¿verdad? A la obra del Señor, independientemente y máximo cuando se ve, porque pues hoy es algo que yo me gustaría decirles, digamos que yo estoy muy contenta en la iglesia, ¿verdad? Aunque llevo poco tiempo, pero eh, para mí ha sido muy, muy edificante porque he podido ver, ¿verdad? Cómo trabajan y cómo independientemente, ¿verdad? De no tener un lugar fijo, de que no sea una iglesia física, ¿verdad? Sino se convierte en una iglesia física el día domingo ese salón, ha sido muy edificante porque principalmente, o lo más importante para mí que ha sido es el poder llegar a recibir palabra y que ese tiempo de palabra es desarrollar lo que usted desarrolla de un versículo y yo el domingo yo sentía mucho gozo en mi corazón por eso, porque yo decía, qué increíble, digamos, todo lo que pude aprender de esos pocos versículos, ¿verdad? De lo que usted enseñó. Y yo creo que a la final es el alimento lo más importante, ¿verdad? Independientemente de lo que uno pueda dar o no, que siempre el dar con amor Ujú. para una obra donde usted, como dice usted, recibe uno alimento, de verdad que es muy satisfactorio y ya no sale uno, no salgo como salía tal vez otras veces de la otra iglesia con hambre, como igual vacía, igual tal vez sin haber aprendido, porque lo único que tal vez nos enseñaban era, usted va a poder, Dios la va a prosperar, Dios le va a dar, Dios le va a dar, pídale como usted quiera, lo que usted quiere, tal y como usted lo quiere, y todas esas cosas, ¿verdad? Y bendito Dios, doy gracias hoy porque Él pudo, pues, sacarme de ese lugar, ¿verdad? Y para llevarme a Efesios, y creo que ha sido de mucha bendición para Carlita y para mí, de verdad, haber podido llegar donde ustedes, porque quiero aprovechar el tiempo para agradecerles eso Ujú. y, Muchas y gracias. bendecirlos. Gracias, Jorlene. Sí, también estamos muy contentos que estés ahí con nosotros. Sí, pero y cerrando ese tema de los dineros y todo eso, no es que la iglesia no necesite, ¿no? Claro, insisto en eso, y no es que la ofrenda sea menor que el diezmo, ni la limosna inclusive es menor que la ofrenda. La limosna es ayuda, ¿no? Lo que pasa es que ese nombre
siempre lo hemos asociado con miseria, con lo que le sobra a uno, ¿no? Pero nada que ver con eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Señor hablando de la limosna o de lo que uno ayude, siempre dice es, no lo hagas para que te vean, inclusive, y siempre viene esa frase, ¿no? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y todo eso que está hablando. Y cuando está hablando de la oración, ahora lo mismo, ¿no? Cuando ores no es para que te vean, ni mucho menos, sino ora en lo privado, ¿no? Y tu Padre que te ve en lo secreto te honrará en lo público. Y cuando está hablando del ayuno, pues también habla de eso. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, ¿no? De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto y el que está en lo secreto te recompensará en lo público. Si ven, las tres cosas están en la misma línea, ¿no? O sea, hacen parte de una, y por eso están dentro del capítulo de cómo adora el cristiano. La adoración nuestra es algo personal, algo íntimo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cosas que acabamos de ver, eh, Pastor, sí señora, hablando ahí del ayuno, comentaba una persona conocida, pues me decía, ella tenía un examen que tenía que hacerse físico, un examen de médico. Entonces me dice, no, ahorita voy a dejar de tomar café porque me van a hacer ese examen. Yo se lo ofrezco al Señor como ayuno, yo le ofrezco eso para yo liberarme mientras me hacen el examen. Entonces, mira lo que dan como ayuno. Entonces, no sé si puedes ahí es, es, profundizar un es, poquito. es que el tema del ayuno es, insisto, ¿no? El Señor cuando está hablando aquí del ayuno, la oración y la limosna, no está como definiendo qué es bien, porque cada uno de esos temas, pues es una enseñanza total, ¿no? Pero el ayuno, y exactamente a eso se refiere él, ahorita que lo vamos a desarrollar, no es lo que uno haga, ¿no? Sino es la intención con la que lo hacen. La vez pasada medio tocamos el tema del ayuno, y el ayuno, ¿para qué sirve? Realmente el ayuno es, si es para sacar un tiempo de intimidad con el Señor y que uno se centre en la relación con Él y todo eso, pues está bien, ¿no? Pero si se hace el ayuno para uno lograr algo a cambio de, pues eso es un tiempo perdido, ¿no? Porque realmente el Señor no trabaja así, ¿no? Este ejemplo que da Milena, decir, es que como no puedo tomar café, entonces se lo ofrezco al Señor. O sea, eso sí es una verdadera limosna, ¿no? O sea, eso es como ofrecer algo que realmente no, o no puedo, o me prohíben, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tiene eso de espiritual? Absolutamente nada, ¿no? O por ejemplo, que decir, voy a ayunar 3 días porque es que estoy orándole al Señor por una casa, entonces voy a hacer 3 días de ayuno. Tiempo perdido, ¿no? O sea, realmente un ayuno no le dobla el brazo a Dios, ni mucho menos, ¿no? Entonces, el tema del ayuno no es lo que uno haga y lo es, sino es por qué lo hace uno. El tema de la oración, y por eso la Biblia habla que cuando ores, ora con entendimiento, cuando hagas eso, algo, sé tú racionalmente por qué haces las cosas, o sea. Y por allá hay una parte que habla del verdadero ayuno, ¿no? O sea, el verdadero ayuno no, ya no es ni siquiera dejar de comer, ni mucho menos, que es un tiempo, que, insisto, los que lo practican, pues qué bueno, pero si usted lo hace para lograr el favor de Dios, pues eso es tiempo perdido, ¿no? Porque realmente eso no es para eso, es un tiempo de realmente de intimidad con el Señor, dedicar un tiempo para Él y todo ese asunto. Pero no me acuerdo si es Isaías o Jeremías, no me acuerdo cuál es el que habla del verdadero ayuno, que es realmente hacer obra social, como lo que estamos viendo aquí. Porque cuando el Señor habla de esto, de esto, de la limosna o la caridad, la oración y el ayuno, se está enfocando en tres acciones que tienen que ver mucho con la piedad, ¿no? Acuérdate que la piedad es todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Bueno, la inclinación a la piedad es la inclinación hacia las cosas de Dios. Entonces, esas eran tres de las grandes cosas que los judíos más valoraban, ¿no? Porque ellos, haciéndolas, daban a entender a la gente, porque si hay algo que les gustaba a ellos es que la gente los viera dando limosnas, que la gente los viera orando y que la gente los viera ayunando, porque con esas tres cosas ellos estaban demostrándole a los demás su justicia, es decir, que estaban caminando en obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso es que dice en Lucas 18, ¿se acuerda de la historia del fariseo y el publicano? Y entonces, si hay algo que el fariseo se ufanaba o se vanagloriaba, era decir, aquí estoy, Señor, porque yo oro, ayuno y doy mi diezmo.
¿me entiendes? Entonces, era algo para ellos sagrado, esas tres cosas, y que las hicieran, ¿estaba mal? No, el problema era por qué las hacían, acuérdense, ¿no? Y conociendo a los fariseos, como el Señor los ha descrito muy bien, ya sabemos que las hacían para que la gente los viera, ¿no? Entonces, ese es el tema de los tres. Ahora, si usted da ayuda social y dice, pastor, y entonces está malo, depende por qué lo haces, ¿no? Y ahorita no quiero adelantarme porque hay una pregunta por ahí para ustedes para que me ayuden ahorita más adelante. Entonces, bueno, nuestro Señor sí dejó en claro que, pues, las acciones son importantes, pero nunca serán más importantes que las intenciones. O sea, ojo vivo a esta frase, las acciones son importantes, sí, pero nunca serán más importantes que las intenciones, ¿no? Por encima de todo está la intención, básicamente. Y nosotros, entre nosotros nos podemos engañar y ya eso lo sabemos, pero acuérdate que Dios no puede ser burlado porque Él no solo, Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? El Señor ve el corazón, como habla en 1 Samuel, cuando respondió a Samuel, no miro el parecer ni lo grande de su estatura, eso no lo mira el Señor lo que mira es el corazón, ¿no? Entonces, el énfasis de estas Hay enseñanzas una manito levantada, ¿ah, sí? Sí, adelante. sí. Es que yo no las veo, Epa, pero un pastor que sería pues hacer las cosas como por buena intención y no por apariencias, como un ujú. resumen de lo que está diciendo. Y cuando uno hace las cosas por intención, lo menos que le importa a uno Una es intención que, buena hacia Dios y hacia, o sea, con un corazón, hacerlas de corazón, no por aparentarle a las no, y personas. por eso, Lady, cuando uno hace algo con una buena intención de corazón, lo menos que le interesa a uno es que la gente se dé Los cuenta, ¿no? O demás, sea, sí, sí, pues señor. eso es lo menos que le interesa a uno, ¿no? Y entonces por eso el Señor hace énfasis en eso, o sea, cuando eres en esos textos que hemos leído, el énfasis es, pues que las cosas, la motivación o que lo que nos lleve a hacer las cosas sea la correcta, ¿no? ¿Y cuál es la correcta? Agradar a Dios, primeramente, ¿no? Por eso es que la Biblia siempre dice, cuando tú vayas a hacer algo, hazlo como para Dios, ¿no? Porque cuando uno tiene ese problema de los fariseos o la gente que actúa así, es que cuando hacen algo que puede ser una buena acción, pero casi siempre como lo hacen es como por figurar, siempre uno anda buscando el reconocimiento, ¿no? El que públicamente le reconozcan. Entonces, y como la gente es malagradecida, entonces, ahí vienen las frustraciones y todo eso. Entonces, por eso la recomendación de la palabra siempre es, haga las cosas como para Dios. O sea, porque usted sabe que la recompensa está asegurada como tal, ¿no? Entonces, por eso es que dice ahí Mateo 6.1, dice, guárdense de hacer la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. En Mateo 6.5 habla de que cuando ores, no ores para ser vistos por la gente o Pastor, cuando ayunes, no ayunes para ser vistos por la gente, ¿no? Entonces, sí, señor. esa es la recompensa, ser vistos por los hombres. Esa es Porque ahí dice, esa es la recompensa de ellos, ¿no? De lo que él dice, porque ya ellos ajá, le harán su recompensa. La recompensa de Dios es otra, ¿no? O sea, ¿cuál es la recompensa de Dios? Ya que nos adelantamos ahí. O sea, nosotros sabemos que cuando uno hace las cosas para que la gente lo vea, la vida eterna la es. recompensa que uno va a recibir, pues es el reconocimiento, ¿no? Que eso no le sirve a uno de nada, ¿no? ¿A uno qué le sirve pensando en la eternidad, qué le sirve que la gente lo reconozcan y le hagan homenajes y todo eso? Eso no le sirve a uno. A uno lo que le sirve es la recompensa de Dios, que es precisamente las bendiciones de Él, ¿no? O sea, y la mayor bendición que nosotros podríamos recibir del Señor, pues es lo que decía Leo de la vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, con base en esto de que el Señor está hablando ahí, pues uno puede agarrar varias enseñanzas para la vida de uno, para el caminar nuestro, ¿no? Primero, obviamente que la primera que tenemos que tener presente ahí es que para Dios, para nuestro Dios, pues, la sinceridad del corazón es lo más importante. Eso es lo más importante. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura, ¿no? Corazones sinceros, o sea, la sinceridad del corazón, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que valora nuestro Señor Jesucristo con estas enseñanzas y por eso lo está enseñando a tanta gente ahí? Es que lo importante para Dios es lo que salga de nosotros. Por eso es que el fruto del Espíritu es bien importante, lo genuino, lo verdadero, ¿no? No los dones, porque los dones está bien, Él nos los da y qué bueno que uno pueda desarrollar los dones, pero tristemente hay mucha gente que imita los dones, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, que habla en lenguas y que ni... A mí hay gente que uno sabe que es mal hablada y ellos le dicen a uno que ellos hablan en lenguas, o sea, entonces...
O sea, yo tampoco voy a decir, mira, yo no soy nadie para decirte que no, pero tenga mucho cuidado, ¿no? No juegue con las cosas de Dios, porque si eso no es cierto, usted sabe que eso no es verdadero. ¿Y por qué sabe uno que no es verdadero? Porque acuerde lo que dice la palabra, que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, ¿no? O sea, una persona que sea mal hablada y todo eso, cuesta realmente que le diga a uno que habla en lengua, ¿no? Entonces, la sinceridad del corazón es la clave ahí, ¿no? Entonces, y nos enseña la palabra. En 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, de una fe no fingida. Mire que hace mucho énfasis en eso de una fe no fingida. ¿Acuerdan que hablamos la vez pasada de que la fe fingida, pues obviamente todos sabemos que es fingir algo, ¿no? Es cuando uno cree en algo, es como que uno diga que cree en Dios, pero que vivan como si no existiera, ¿no? Entonces, y la fe no fingida o la fe fingida, cualquiera de las dos, las primeras personas que se dan cuenta si la fe de uno es fingida o no es el círculo más cercano. ¿Cuál es el círculo más cercano de uno? Familia, La familia, trabajo. ¿no? Ahí es donde se dan cuenta. Y por eso es que a veces cuando la fe es fingida, eso es una piedra de tropiezo tremendo. Por ejemplo, cuando los padres ufanan de ser cristianitos y todo eso, pero los hijos ven que en la casa son parecen perros y gatos y todo eso, y que solamente están felices cuando a los domingos que van a la iglesia, pero el resto de la semana es una batalla campal. Pues los hijos, esa fe fingida, porque es una fe fingida, pues es una piedra de tropiezo tremenda para los hijos, porque dicen, no, hombre, para eso mejor no, que voy a ser cristiano yo para eso. Entonces, la fe no fingida es clave, ¿no? Y lo decía Pablo a Timoteo, lo decía Pablo a la iglesia de Romanos como tal. Entonces, hay que comprender que para el Señor, pues, no solamente es importante que seamos irreprensibles. ¿Se acuerdan qué es irreprensibles? ¿Qué es una persona irreprensible? Sin tacha. Sí, a una persona que no hay nada, no hay nada que recriminarle, ¿no? O sea, entonces, para Dios es importante que nosotros seamos irreprensibles, está bien, pero no solamente eso, sino que también seamos sinceros en todo lo que hagamos, ¿no? Por eso en Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, ¿no? Entonces, la sinceridad siempre ha estado ahí, la sinceridad tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Las motivaciones que realmente nos llevan a hacer lo que vayamos a hacer. ¿En qué líneas? En lo que está hablando el Señor. En las ayudas, en las limonas, en las ofrendas, en lo que usted quiera, como le quiera llamar, en la oración y en el ayuno, si es que lo practica, ¿no? Entendiendo que el ayuno obviamente está más enfocado a la parte social. O podemos ver la parte del ayuno como despojarse de algo que uno aprecie, ¿no? No necesariamente tiene que dejar de comer como tal. Entonces, por un lado, eso, saber que para Dios la sinceridad es lo importante. Por otro lado, cuidarnos de no convertirnos en hipócritas, ¿no? O sea, el Señor le tiró muy duro a los fariseos precisamente porque la justicia de ellos, es decir, su testimonio, su caminar, pues rayaba totalmente con la hipocresía, ¿no? Cada vez que hablaban de hipócritas, fariseos, ¿no? Ahora, si a ustedes les dicen, si a ustedes alguien le dice, no, es que usted es un fariseo, ¿ustedes qué sienten? Enojo, molesto. De ahí Falso. depende. Estamos haciendo las cosas bien. Feo. Ujú. Explique, Juan Fa- Pablo, ese depende. Hipócrita. Porque si me están tachando de que soy un maestro, pues sería un halago. Pero si me están tachando de que soy un hipócrita, pues ahí sí ya sería por otro lado, ¿verdad? Exacto. Entonces, si a mí, por ejemplo, a mí cualquiera de ustedes me dice, pastor, es que usted es un fariseo. Entonces yo le digo, venga, venga, pero fariseo ¿en qué línea? Porque fariseo es, por un lado, un fariseo es un maestro de la ley, es un intérprete de la ley. Si usted me está diciendo eso, pues, wow, qué bien, ¿no? Me dice, no, pastor, estoy diciendo es porque usted es un falso. Le digo, bueno, no, no, ahí sí discutamos. O sea, y me entiende, ya es diferente. Entonces, los fariseos, no era malo ser fariseo. ¿Quién es el máximo fariseo que conocemos? Jesús, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ese es el fariseo de fariseos, porque pues es intérprete de la ley, conocedor de la ley, ¿me entiende? Pero no era hipócrita, ¿no? Entonces, el problema era de estos fariseos que eran intérpretes de la ley, pero su caminar era un caminar marcado por la hipocresía, ¿no? Entonces, ya que metí esto del hipócrita, y esto pues sí tienen que saberlo, ¿no? ¿Qué era en el tiempo antiguo un hipócrita? ¿Qué era? un actor.
un actor. A los actores antes les decían hipócritas. O sea, ¿por qué? Porque acuerde que un hipócrita es aquel que muestra una cara que no es, ¿no? Muestra lo que no es. Un actor es aquel que representa un papel que no es, ¿no? O sea, él simplemente está representando un papel. Entonces, en los tiempos antiguos, en la época, y en el tiempo de Jesús, inclusive a los hipócritas eran actores, simplemente representaban un papel, era algo falso lo que hacían, ¿no? Entonces, y es exactamente lo mismo que caracterizaba a los fariseos, porque, digamos, un actor, pensemos en los actores, ¿no? Pensemos en el teatro, en los actores, ellos salen ahí a escena, hacen su acto, y para ellos, ¿cuál es la recompensa más grande para ellos? La fama. Aplausos. Aplausos. El Ujú. Que le aplauso, den ¿no? un ¿Cierto? El Oscar. aplauso. Ellos lo hacen por el aplauso, ¿no? Bueno, ahora dirán, pastor, pero no, ellos lo hacen por un salario. Sí, sí, pero realmente lo que a ellos les llena su ego y todo eso es el aplauso, ¿no? Y lo mismo lo que hacían los fariseos, ellos, los tres temas que estamos hablando, el ayuno, ¿lo hacían para qué? Por el aplauso, ¿no? Recibir el aplauso, no les interesaba si agradaban a Dios. Por eso es que el Señor les dijo muy claramente, hey, ustedes, está bien, ustedes diezman el comino, la menta, ustedes lo diezman eso, pero ustedes están, ¿qué cosa? ¿Me acuerdan de ese pasaje? Él les dijo, ustedes son hipócritas, ¿por qué? ¿Me acuerdan qué más Cora- les dijo? con su corazón Están está lejos. olvidando lo más importante. Sí, pero antes de eso le dijo, hipócritas, falsos, ustedes, le dijo una frase. Mateo 23:23. Sí, pero ¿qué les dijo? Cuelan el camello y se tragan el mosquito. No, cuelan Eso. el El mosquito y se mosquito, tragan el camello. cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? Cuando dicen cuelan, y eso es toda una historia del mosquito y el camello. Obviamente los mosquitos si un mosquito caía en el vino o algo, había que botarlo todo, ¿no? Entonces ellos cuidaban mucho los mosquitos. Y el camello, pues era un animal inmundo, ni de riesgo que lo pudieran comer, ni mucho menos, ¿no? Pero ellos se cuidaban mucho de colar el mosquito, que no era mosquito, pero obviamente el Señor está haciendo una analogía como tal, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo de eso de colar el mosquito y tragarse el camello era lo que vivimos, y siempre pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? Que en las pandemias, cuando estamos en la pandemia, la gente no iba a la iglesia porque se podían contagiar, pero se iban para la playa. ¿Entienden? Entonces, colar el mosquito y tragarse el camello, ¿no? Entonces, los fariseos, ¿no? Y el Señor les dijo, vea, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, pues ustedes están dejando lo más importante de la ley, justicia, misericordia, fe, que las tres tienen que ver con la piedad, ¿no? Porque justicia, ya sabemos que es justicia, es el testimonio, el caminar, el rodearse de la gente, misericordia, el ponerse en los zapatos de los demás, la fe, el fruto del conocimiento de la palabra y en línea a esa fe es como uno camina, el justo por la fe vive, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos, digamos, eran muy comparables con los actores. Hacían las cosas simplemente por el aplauso, por agradar a la gente, pero no por agradar a Dios, ¿no? Entonces, y en la actualidad, pues hay mucha gente que se comporta exactamente igual, ¿no? O sea, eh, digamos, no se les llama fariseos como tal, pero cuánta gente no, ustedes pueden que conozcan también gente que está más preocupado por la aprobación de los demás. Y ahorita con esto de las redes sociales es increíble. La gente está más pendiente de que los demás los aprueben y los famosos, los like y me gusta y todo eso, que esos son importantes si es que realmente les gusta, pues, para hacer viral las cosas y si algo es bueno, pero ahorita, ¿por qué ha surgido tanto? Ustedes no sé si han visto que en redes sociales hay una cantidad de videos tonteras, la gente graba tonteras y a ver si pegan algo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que los llena a ellos es la aprobación de la gente, ¿no? Que los demás los aprueben, que les levanten el dedito, que los bajen. Entonces, por ejemplo, ahora que les hablé de esto en las redes sociales, ¿cuál sería una práctica actual tipo fariseo que a ustedes se les ocurra? Ustedes digan, bueno, ya sabemos que en las épocas antiguas lo que hacían los fariseos era que daban limón, oraban y para que la gente los viera. Hoy en día, ¿con qué lo podríamos, más o menos, un ejemplo moderno de ahora? Con la religiosidad, ¿no? Con el ¿Cómo qué, por evangelio de ejemplo? la prosperidad. Evangelio de la prosperidad Puede ser, religiosa. pero digamos que usando esos ejemplos que les dije ahorita, que los fariseos oraban, ayunaban y ofrendaban, pero más que todo como para que la gente los viera, ¿no? Y todo ese asunto. Pero hoy, ¿qué podríamos más o menos La pensar? Semana Los Santa, sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿Lo qué, Leo? los sacerdotes de la Iglesia Católica Y los y los cristianos también. cardenales y todo eso. Pero pensemos en personas comunes y silvestres, ¿no? Gente, ¿no?
Como gente En que redes va a la sociales. iglesia y publican también que siempre pasan en una pura fiesta y haciendo cosas que no deben. Puede ser lo que dice Raquel, que anda. ¿Y qué decía Karina? Que algo ahí dejo por ahí. En Lo que redes se ve sociales, pastor. en ¿Qué hacen en cristianas, redes sociales? publicar. Los influencers, pastor. Sí, Pero los qué, que andan repartiendo supuestamente limosna y cosas así para que todo el mundo los vea, pero en realidad no lo hacen de corazón. ok, sí, eso puede ser. Que Se toman una la foto gente y da, ponen un filtro. sí, que dan una ayuda y inmediatamente con una mano están entregando la ayuda y con la otra el teléfono la cámara o lo que sea, ¿no? Es generalmente lo que se da hoy en día, ¿no? Todo lo que hacen, cualquier cosita, tiene que estar publicado en redes sociales, si no, no se sienten bien, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, eh, pues esa es la realidad de lo que vivimos ahorita, ¿no? Entonces, y eso Pastor, lo vemos mucho. Sí, señor. no, por ejemplo, eso de las redes sociales que usted habla, algo que me llamaba la atención siempre es que, por ejemplo, en las redes sociales, cualquier foto de cualquier familia, probablemente presentan la mejor foto, los esposos unidos, abrazados y los hijos, tal vez de viaje a algún lado, y tal vez una gran mayoría de ellos realmente internamente en la casa es un desastre y ocultan muchas cosas, pero virtualmente presentan una imagen de la familia ideal, ¿verdad? Y no es así. También, también. O por ejemplo, hay mucha gente que ahorita en redes sociales hay mucho consejero espiritual, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que uno no lo conoce, pero a veces hay gente que da consejos en redes sociales que uno los conoce y uno dice, no, hombre, pues yo a veces con algunas personas que uno conoce, uno dice, yo, todo lo que esa persona publique se lo voy a aplicar a ella misma, a ver. Y me he encontrado con muchas sorpresas, ¿no? O sea, y pasa eso, ¿no? Que es exactamente lo que hacían los fariseos, ponían cargas pesadas en la gente, pero ellos no estaban dispuestos a llevarlas, ¿no? Entonces, a veces, haga a veces el ejercicio, no con todo el mundo aplica, pero con gente que usted conozca, que son de esos que ponen cosas en redes, aplíqueselos a ellos mismos si es que los conoce, porque si uno no los conoce, pues no podría, ¿no? Pero si uno los conoce, uno puede hacer el ejercicio y verá que uno se encuentra con muchas sorpresas. Entonces, por ejemplo, dice aquí, estamos hablando obviamente de eso de hacer las cosas para que la gente las vea y todo eso. Entonces, hay mucha gente que trata de poner a la Biblia y dice, pues es que la Biblia se contradice, o sea, porque usted me está diciendo entonces que yo no puedo hacer las cosas para que la gente las vea, que debería hacerlas en privado. Pero eso no está en contra o no entra en conflicto con lo que también nuestro Señor Jesucristo enseñaba en Mateo 5, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí, ¿qué dicen ustedes? O sea, ¿será que hay contradicción ahí? No sé si me entienden la contradicción. El Señor en Mateo 5 había dicho, hey, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Eso lo dijo en Mateo 5. Ahora en Mateo 6 está diciendo, no, cuando ustedes hagan cosas, háganlas en su intimidad y no la hagan para que la gente los vea y todo eso, porque el Señor sí ve la intención. ¿Ustedes creen que hay contradicción ahí o no? No, pastor. No, No, para pastor, nada. es que yo No, creo que no. va más que todo como en el testimonio, ¿no? Sí. De una está hablando del testimonio y de otro de las buenas obras que uno puede hacer con otra persona, individualmente. A la larga, ¿qué es lo que marca la diferencia entre uno y lo otro? ¿Qué hemos estado hablando? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Las pocas, las Intencionalidad. acciones son momentáneas y el vivir es permanente. Pero sí, pero cuando yo hago algo. La intención, pastor. Eso, Hay que Karina, hacerlo para que Dios lo... la intención Sí. del corazón, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, no es que se esté contradiciendo, ¿no? O sea, eh, porque ustedes mismos podrían decirme a mí, pastor, pero usted nos está confundiendo porque usted insiste mucho en la iglesia de que lo que debe hablar por uno son las obras. Pero una cosa es que las obras hablen por uno y otra cosa es que uno haga hablar a las obras, ¿no? ¿Me entiende? O sea, hay dos cosas diferentes. Una cosa es que yo haga algo y que sea visible y que y que la gente si quiere ver el testimonio de uno, pues ahí está lo que yo he hecho, si quiere verlo. Otra cosa es que yo casi que obligue a la gente a que tiene que ver lo que yo he hecho para que me reconozcan, ¿no? Entonces, si uno hace las cosas no buscando el reconocimiento, ni la recompensa, ni nada de eso, porque allá hablamos cuál es la recompensa que le da la gente a uno, ¿cuál es?
pues que te reconocen en público y a lo mejor te pueden elevar el ego, lo que sea, pero esa no es la recompensa que nos interesa. A nosotros nos interesa la recompensa que nos da el Padre, que son sus bendiciones, ¿no? Ahí precisamente viene eso, que uno dice aquí, ¿de quién queremos? ¿No? Nosotros no queremos la recompensa de la gente, ¿no? Que ya sabemos que es el reconocimiento. Dice Mateo 6:3, dice, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y en Mateo, y lo mismo habla de la oración, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y lo mismo habla del ayuno, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa recompensa, no? Porque ya sabemos, de los hombres que cosechamos nosotros, reconocimiento, vanagloria y todo eso, pero de Dios, ¿qué tenemos? Sus bendiciones, ¿no? O sea, cuando Él dice que nos recompensará en público, es sus bendiciones como tal, ¿no? Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Acuérdate que el Señor le decía a los apóstoles que no hay nadie que haya dado todo por seguirlo a Él y todo eso, que no reciba más de lo que ha dado, ¿no? Y ahora que Jorleni hablaba eso de cuando uno da, que uno no lo hace con la intención que le enseñan a uno de que dele a Dios el 10% y Él le va a dar el 90%. No, no, uno no lo hace por eso. Y creo que todos podríamos contar alguna experiencia de eso, de que cuando uno es desprendido, cuando uno realmente da de corazón y cuando uno da con una buena intención, pues a veces, a veces la recompensa llega y uno sin esperarla, ¿no? Eso yo siempre he pensado que la felicidad y las cosas materiales son como, y siempre pongo el ejemplo del perro cuando se persigue la cola, ¿no? Que hay cosas que uno, que si uno, entre más uno las persiga, más esquivas son o más se alejan, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han visto que los perros se persiguen la cola a veces y dan vueltas y vueltas y nunca la alcanzan? Ujú. ¿Han visto, no? Sí, Entonces, cuando uno persigue las cosas y uno está obsesionado por alcanzar algo, probablemente nunca lo alcance por esa misma obsesión. Pero si el pastor. perro se olvida de la cola y comienza a caminar tranquilo, pues siempre la va a tener ahí detrás siguiéndolo, ¿no? En la cola, ¿no? Entonces, Sí, cuando uno realmente no se obsesiona con las cosas, y no estoy queriendo decir que el dinero no sea necesario, todo eso está bien, pero acuérdate que el dinero no es problema es el amor al dinero, la obsesión con el dinero. Cuando uno está obsesionado con esas cosas, más esquivas son o más difíciles son, ¿no? Pero cuando realmente uno tiene conciencia de lo que dice la palabra de que el Señor le dé a uno lo que realmente uno necesita. Un concepto de riqueza que me gusta a mí es que una persona rica es la que tiene lo que necesita, ¿no? O sea, eso ujú. ya uno se podría considerar como rico, ¿no? Hay una manito Pastor, alzada. pastor. Ajá. ¿Quién? Um, no sé si quiere la persona que tiene la mano levantada Sí, primero. ya yo, pues eso es cortico lo que iba a decir, que una Sí, sí, sí. cosa es el testimonio y otra cosa es alardear. Ujú. Sí, sí, son dos cosas diferentes. Ujú. Ok, Pastores, Elsa. por muchos también pueden apoyarse en ese versículo que, por cierto, no recuerden qué parte de la Biblia está, pero ese que dice que cuando se le da a Dios es que se le presta. No entiendo yo eso. ¿A dónde dice eso, Elsa? No, no sé, le digo. Yo es que Ah. así he oído que dice que cuando uno le da a Dios es que le está prestando. Bueno, no he leído ese versículo. A ver, si alguien lo puede buscar en alguna concordancia, a ver si realmente está, pero no me suena, ¿no? Realmente Ujú. no, pues uno que le va a prestar a Dios, ¿qué puede uno prestarle a Dios jamás, ¿no? O sea, no. Sí, es lo que yo le digo a mi cuñada, pero ella me dice, no, Sé cuando que uno Lo le que da que pasa a al es Dios, que le eso, pobre lo que se pasa es presta. que les esa da es la Dios. misma línea, Elsa, de que dele a Dios y Él le va a devolver muchísimo más y sobreabundancia y todo ese asunto y que te enseñan en eso. Entonces, es lo que hablamos, ¿no? O sea, la Biblia enseña que lo que uno siembra uno recoge. Entonces, la gente siembra plata. ¿Por qué? Porque lo que quieren recoger es plata, ¿no? Pero lo que hablábamos el domingo, nada material te va a dar nada espiritual. Uno no puede comprar las bendiciones de Dios con plata, ¿no? Eso no lo enseñan porque Pastor, pues obviamente se acabaría el discurso en muchas iglesias. Sí, señora. Proverbios 19:17. El que tiene misericordia del pobre presta al Señor y él le recompensará por su buena obra. Mm. El que tiene misericordia creo que eso creo que por aquí estaba ese versículo. No, está en todo, yo creo que lo voy a apuntar. Por ahí lo había metido ya en algún caso. Yo lo ¿Dónde? encontré como en otra versión Ah, ahí y está, sí. dice, Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bueno, habría que interpretarlo, Elsa, tener razón, si está, si dice, por lo menos literal lo que dice ahí, ¿no?
pero cuando uno se encuentra con un versículo de esos, Sí, es habría, como una ayuda al hay que necesitado. interpretar exactamente a qué se refiere con prestar y todo. Acuerden que en el lenguaje que está escrita la palabra no es lo mismo que ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es ese prestar? ¿A qué se refiere? Si es un sinónimo de ayudar, por ejemplo, dice, por ejemplo, no sé, habría que interpretarlo, pero lo que sí estoy casi seguro es que no lo podemos interpretar como que cada vez que uno le ayuda a alguien es como que el Señor está endeudado con uno, pues, y me tiene que devolver eso al 1000 por 1 como tal. Lo que el Señor sí asegura ahí es que hay recompensa, ¿no? O sea, recompensas sí las hay, eso no lo podemos negar y realmente así está. Y que nosotros en nuestros caminar, cada uno podría contar testimonio de que uno ha recibido recompensas, claro que las ha recibido, pero nunca lo ha hecho uno esperando eso, ¿no? En pos de eso lo ha hecho uno de una manera desinteresada, lo ha hecho porque le nace, porque sabe que ayudar a la gente que necesita, o es más, lo que le enseñan a uno, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Hoy ayudamos a alguien, mañana no sé si yo necesite ayuda y yo me puedo apoyar en la misma iglesia o lo que sea, pero no lo hace uno con esa intención que le enseñan hoy a uno de que, por ejemplo, si uno pudiera manipular ese versículo y decir, es que el Señor está casi que comprometido con uno a que te tiene que devolver, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, habría que ver exactamente cuál es la interpretación de ese proverbio o ver otras versiones, saber que ese presta, a qué se refiere, ¿no? Pero si uno lo quisiera interpretar, lo que quiere decir a eso es que es lo mismo, además, yo propondría ese proverbio 19 exactamente con lo que el Señor decía, ¿no? Que Él daba las gracias, ¿se acuerdan? Decía, quiero darle las gracias porque lo que les dije ahorita, ¿no? Yo estuve preso y ustedes me visitaron y todo ese asunto, y que decían, pero ¿cuándo hicimos eso? Cada que se lo hicieron a uno de los míos, es como si me lo hubieran hecho a mí, ¿no? ¿Me entiende? Entonces uno puede ver a Dios en qué, y a veces lo digo en la iglesia que uno dice que esa canción que dice que Dios está aquí, que lo puedo sentir en aquel que está a mi lado. Uno siente la presencia de Dios en las personas que uno ayuda, como también lo puede sentir en las personas que lo ayudan a uno. En tantas cosas uno puede sentir la presencia del Señor, ¿no? Como tal. Pastor, Ajá. en la nueva versión esta de la internacional dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas obras, pues con sus bendiciones. Sí, bueno, a la larga es casi igual, ¿no? Ujú, Pero habría que tratar de interpretar porque nosotros sabemos que es un préstamo, ¿no? O sea, ujú, obviamente en nuestro lenguaje, ¿no? ujú, Pero ¿a qué se refiere eso? El que hace algo para un pobre es como si se lo estuviera haciendo al Señor, ¿no? Y que uno recibe. ujú. Por ejemplo, yo pondría mi versión EBR 1.1, ¿no? El que ayuda a un pobre o el que socorre a un necesitado es como si estuviera socorriendo al Señor y él recompensará a su manera, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, ¿me entiende? Pastor, Sí, señor. hay un versículo en Proverbios 22:9, dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. Sí, algo parecido a eso, ¿no? Esa es como la línea, ¿no? Que eso Más es o menos. como una ley universal, o sea, el que da recibe, o sea, siempre dar es recíproco. Y pues la intención no es, o sea, dar como con eso de que, sino darlo como lo que siempre había dicho desde el principio, hacer las cosas de corazón, o sea, no esperando, sino hacerlo Lo que por pasa es ayudar a que los eso demás, como si es que si tú estuviera, lo pones, Lady, como que es una ley, digamos, que el que da recibe, que no necesariamente, ¿no? Hay mucha pues gente que es, da y no recibe, aunque a veces lo que pasa es que depende de lo que uno quiera recibir, ¿no? Porque a veces uno es da cierta como un cosa, pero ejemplo, recibe otra cosa diferente. es Lo como que una, uno, lo que sí existe es que es mejor dar que recibir. Bueno, eso dicen los boceadores, ¿no? Es mejor dar que recibir. Y se siente eso más, pues, yo no sé ustedes, pero se siente como es que más cuando uno da, que ¿no? O sí, sea, sí, ¿me entienden? pastor, es que digamos como cuando una vasija está llena y el agua se da, que da el espacio porque llegue más provisión pero entonces no, o sea, yo no decir de que hacerlo como con esa intención de que doy para que Dios me vaya a dar, sino como porque Ahora, me gusta ahora, la ley bendecir de la siembra y la a una persona. cosecha es una realidad, ¿no? Lo que Sí. uno siembra, uno recibe, ¿no?
¿Me entiende? Sí, Lo que uno y en siembra, uno todos los recibe. sentidos, no solo material, sino en todos los sentidos. Más que todo en la parte espiritual, pero digamos que lo material también se da en el sentido de que uno no, es que cuando se dice que todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá, lo que más que todo lo que está dando a entender es que para cada acción hay una reacción, ¿no? O sea, y uno no puede, uno tiene que ser responsable de las consecuencias de aquello que genera, ¿no? Entonces, si uno siembra discordia, pues uno tiene que esperar que haya un pleito, conflicto como tal. Si uno siembra amor, pues si yo, más bien es al revés, ¿no? O sea, ¿qué creen ustedes que es más importante? ¿La siembra o la cosecha? La siembra. La siembra. Así. La siembra. Bueno, ahí podríamos discutir, ¿no? Porque digamos que uno, ¿de qué depende la siembra? La tierra, la semilla, No, son pero varios por ejemplo, factores. digamos, si yo decido aquí en el patio de mi casa sembrar unas semillas de plátano, ¿por qué creen ustedes que yo sembré esas semillas de plátano? Porque la cosecha es buena. Porque Para quiere comer recoger plátano. plátano. Que quiere comer plátano. Eso, porque quiero plátano, ¿cierto que Por sí? Entonces, eso, a la larga, pastor, qué es lo que determina la siembra? por Lo eso que quiere. es lo que uno quiere al final, pero digamos, De la semilla. de la siembra depende la cosecha. O sea, si usted Sí, no siembra, no, si no siembra el plátano, no va a comer plátano. pero precisamente, y Pues si no siembro, sembrar bien, obviamente, si yo no siembro el plátano, no voy a tener plátano, pero ¿qué es lo que determina sembrar que yo haya sembrado plátano y no papa? Que yo la quería Una intención plátano. de, necesidad. la Entonces, intención de sembrar La bien. el intención. tema ahí es que lo que uno quiere recoger determina lo que quiere sembrar. Entonces, por eso les decía ahorita lo de la plata, que la gente, hay mucha gente que quiere plata y entonces por eso siembran plata, ¿me entiendes? O dinero, pues. Entonces, es lo mismo de la vida y la muerte, ¿no? Cuando uno determina cómo quiere morir, eso le determina a uno cómo debería vivir, ¿no? Y siempre, no sé si se acuerdan de ese ejemplo de que, por ejemplo, si el anhelo mío y el sueño mío es morir en China, ¿qué creen ustedes que yo debería hacer? Decirme para Ir a China. China. Irse para Pues China. por lo menos ir sacando mi pasaporte y ver cómo consigo un boleto para irme para China, porque si no me voy para allá, no voy a lograr lo que quiero, que es morir allá, ¿no? Lo mismo pasa en lo espiritual. Si yo quiero morir como un siervo, pues eso determina la manera en la que yo debo vivir. Yo debo vivir como un siervo, ¿no? Si yo quiero recoger amor, tengo que sembrar amor. Si yo quiero recoger paz, tengo que sembrar paz. Entonces, la cosecha determina lo que yo voy a sembrar, ¿no? Eso Pastor, es una realidad. Ahora, si no siembro nada, no voy a recoger nada. Eso es una realidad también. Sí, señor. hay un versículo que habla de eso, está en Hechos 10:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ujú. Sí, sí. Y bienaventurado quiere decir sentirse bien, ¿no? Dichoso, ¿no? Entonces, bueno, a la larga, la palabra, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Varias cosas. Primero, obviamente, que las recompensas que el Señor nos da cuando ayudamos a un necesitado, dice a Jehová presta. Bueno, aquí está lo que leíamos ahorita. El Señor obviamente recompensa. Y también en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Acuerden que eso, cuando habla de galardones, eh, ¿se acuerdan lo que son los galardones? ¿Para quién son los galardones? Sí, para Para las la obras iglesia, para las obras de los cristianos, de Son los nos. para dones, la los iglesia. Pero es premios. para la iglesia, ¿no? Es para los cristianos, ¿no? Los galardones, las coronas y todo ese asunto. Porque acuérdate que cuando uno le entrega su vida al Señor, pues, y uno muere en Cristo, pues uno, pues obtenemos la salvación, ¿no? Que es el fin de la fe. Pero inclusive aquel que le entrega su vida al Señor y no peca y se sienta ahí a esperar a que el Señor venga, pues se va a salvar, ¿no? Si no peca, porque lo que le quita a uno la salvación es el pecado, ¿no? Pero dice la palabra que esa persona va a ser la más miserable de todas, el más digno de conmiseración, ¿cierto que sí? Para los que uno le entregue su vida al Señor y que uno se mantenga en santidad, pero aún así uno comience a hacer lo que hablamos ahorita, hacer obras, digámoslo así, no para que lo vean a uno, sino para agradar a Dios. Dice que uno va a hacer, digamos que hay galardones, hay coronas y todo eso. ¿En dónde es que se hace en qué evento es donde se va a revisar todo eso? El juicio del trono blanco. No.
En la fiesta de las bodas, algo así. No, tampoco. La vida eterna. No. Hay dos, digamos, para las personas van a haber dos eventos importantes, ¿no? En el Tribunal de Justicia. Y pegaste el inicio, Pau. En el tribunal de Dios. Sí es cierto, pero no Es preciso. cierto, pero no preciso. En el tribunal de Cristo. Eso, Juan Pablo, el Tribunal de Cristo, ¿no? Para ser precisos. Acuérdense que van a haber dos eventos. Está el Tribunal de Cristo y está el juicio del trono blanco. Cuando una persona muere en Cristo, acuérdense creo que el domingo lo hablábamos en la radio de eso, de que una persona, pues estamos hablando del infierno y todo eso. Cuando uno está vivo y le llega la muerte física lo puede agarrar a uno solo en una de dos condiciones. O uno está en Cristo o está sin Cristo. Si uno está en Cristo, uno se va a ir al Seol o a un lugar que se le conoce como el seno de Abraham o el paraíso, digamos, de reposo y todo eso, a esperar a que el Señor venga por la iglesia, lo que conocemos como el rapto, ¿cierto? Si uno muere sin Cristo, uno se va para el Hades o para el infierno, llamémoslo así, que es un lugar de tormento y todo eso ahí, pero que es un lugar temporal, ¿esperando qué? Esperando a que pase ya todo lo de la tribulación y todo eso y después tenga que comparecer al juicio del trono blanco. Entonces, recuerden, hay dos eventos. Y los que mueren en Cristo van a comparecer al tribunal de Cristo. Ahí es donde cada uno va a responder por lo que hizo, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a repartir galardones y todo. Esa es la iglesia, todos están salvos. ¿No? El problema no es la salvación, sino es ya la repartición como de galardones. Yo les ponía el ejemplo de eso de cuando uno estudia y al final todos pasan el año y al final pues hacen la graduación y a todos se les entrega su diploma de bachiller y el diploma, ¿cierto? Pero dicen, bueno, ya todos se les entregó el diploma de bachiller, sí, bueno, ahorita vamos a entregar unos premios adicionales. Este premio es para el mejor promedio, ¡plum! A todos los ganaron el título de bachiller, pero a algunos se les entregan premios adicionales. Este es para el mejor bachiller, este es para la persona más creativa, este fue el mejor deportista, este fue el más colaborador. ¿Me entienden? Comienzan a entregar premios porque hay personas que, además de haber estudiado para graduarse de bachiller, hicieron algo más, ¿no? Digamos, sobresalieron, ¿no? Eso va a pasar en el Tribunal de Cristo, ¿no? Ahí va a comparecer toda la iglesia, está bien, pero cada uno va a responder por lo que hizo, ¿no? Al final si fue, digamos, se hizo acreedor de algún galardón. Era lo que decía Pablo cuando le decía a Timoteo, bueno, yo ya peleé mi carrera, por lo demás, lo único que me espera es la corona, la corona, ¿no? Que me van a dar a mí, no solamente a mí, sino a todos los que anhelan la venida del Señor. Entonces, eso es en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿el tribunal de Cristo para quién es? Para la iglesia, para los que han muerto en Cristo. El juicio del trono blanco, ¿para quién es? Para los que han muerto sin Cristo. Que allá, cuando comparezcan allá, no es que les van a revisar, a ver usted qué es, no, allá lo que van a decir es, bueno, el libro de la vida, usted está, no, no está. ¿Por qué? Porque usted murió sin Cristo, entonces va para el lago de fuego, ¿no? Y allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el juicio del trono blanco es el juicio final, ya antes de ser lanzados al lago de fuego, y todo aquel que haya muerto sin Cristo ya fue condenado. Por eso la palabra dice que el que en mí no cree ya fue condenado. Lo único que está esperando el juicio del trono blanco es que le den la sentencia, que digan, bueno, va para el lago de fuego. Los que han muerto con Cristo, acuérdense, están ahí esperando que el Señor venga por ellos, arrebata a la iglesia, van al tribunal de Cristo y después la bodas del Cordero y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces son dos eventos diferentes, ¿no? Bueno, esto es lo que el Señor habló, digámoslo así, insisto, no es que no hay una definición exacta de qué, tratamos de ver lo que es la limosna, qué es la oración, qué es el ayuno, cada uno de esos temas lo tiene, pero lo que el Señor quería hacer énfasis es, digamos, usando el ejemplo de los fariseos, es lo que uno le debe, por ejemplo, cuando habla de cómo adora el cristiano, es que lo que uno lo debe mover, motivar, ¿no? O sea, las ayudas son importantes, pero la acción es importante, pero más importante que la acción es la intención, ¿no? Lo que lo mueve a uno a hacerlo. La oración pasa lo mismo, la oración es hablar con Dios, pero, y no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos pasaba con Milena cuando cuando entramos a la cárcel a predicar o hacíamos reuniones del ministerio de cárcel,
que a veces decían, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a la hermana tal que ore, y entonces, no sé si ustedes han estado en iglesias así, y entonces, por ejemplo, que nosotros estuviéramos físicamente en un salón y que yo le dijera, bueno, voy a pedirle a la hermana Elsa que ore, y entonces comenzaba Elsa a orar, y después todo el mundo comenzaba a orar, y uno no escuchaba quién era el que estaba orando. Porque todo el mundo estaba ahí como que, o sea, ¿me entiendes? Si hay alguien dirigiendo la oración, esa persona tiene que escucharse, los demás orando en su intimidad, voz baja, todo eso, porque no es para que uno lo vea, ¿no? Y no es para que uno haga alarde de lo buen orador que es, ni mucho menos. Sí, y entonces la intención del corazón es clave, ¿no? La intención del corazón es muy importante. La oración Ujú, tiene que ser una oración, pues, que realmente sea una sana intención, un corazón sanito que la Amén. esté haciendo, ¿no? Y lo mismo pasa con el ayuno que ya lo hablamos, ¿no? Entonces, Amén. generalmente eso es lo que el Señor nos enseñaba con estos tres elementos, que insisto, son tres elementos claves que tienen que ver con la piedad, con el caminar cristiano. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos tres temas en particular. Bueno, ya las hemos ido hablando, que de eso se trata. Aquí en el discipulado podemos hacer lo que uno no puede hacer un domingo en la iglesia. Aunque yo les hago preguntas, pero aquí podemos interactuar como lo hemos hecho, ¿no? Y cada uno aporta, ¿no? Eh, Nada más para que sepan, bueno, el otro, tenía pensado que hubiéramos arrancado este tema de los tesoros en el cielo, pero lo vamos a ver el otro domingo, el otro martes, que es ya cómo debe caminar un cristiano, ¿no? Y hablando de los tesoros en el cielo, lo que es la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, pero eso lo vamos a ver el otro martes, si el Señor lo permite. Pastor, yo tenía una pregunta de un proverbio. Ujú. No está tan de pronto con el tema, pero es que no entendí estos versos. A ver si me podría decir ¿Cuál su proverbio? opinión de eso. Proverbio 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ujú. Ese, el 16:1. Sí, señor, es el uno. Sí, Ok. Bueno, ahí lo que está hablando es que, digamos, eh, uno tiene muchas cosas que hacer, muchos planes, muchas intenciones y todo eso que obviamente nacen del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, pues está hablando de la mente, ¿no? Porque todo se maquina aquí en la mente, ¿no? Entonces, generalmente una cosa, eso es como cuando, obviamente marcando la distancia, hay un dicho muy popular que dice que el hombre propone. ¿Y qué la más? Y la mujer mujer dispone. dispone. Y la mujer Dispone. dispone, digámoslo en términos así, nada que ver con Dios. Pero si uno lo pudiera llevar a esto, es que hay unas cosas que uno dispone en su corazón, pero realmente lo que hablamos al principio con la hermana Elsa, ¿no? De que Dios es el que tiene la palabra y todo eso. Entonces, una cosa es las disposiciones que uno tenga en el corazón, pero otra cosa es realmente la respuesta de Dios o la voluntad del Señor, o que Él es el que, digamos, si nuestra vida está en las manos de Él, ¿no? Pero ahorita eso es bien importante que eso es cuando la vida de uno está en las manos de Él, ¿no? En la voluntad, que una cosa es lo que uno disponga en su corazón, una cosa son los planes que uno tenga, los proyectos que uno tenga, pero otra cosa son los planes que Dios tenga para uno, ¿no? Como tal. Por ahí anda el tema de Lady, realmente del hombre, de nosotros depende todo lo que dispongamos, todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todo lo que en nuestro corazón tengamos ahí, pero realmente la respuesta a todo eso realmente viene de parte de Dios, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Él es el que al final tiene la última palabra, ¿no? También hay un versículo muy parecido a este que dice que habla del caballo de batalla y todo eso, pero que no me acuerdo cómo dice exactamente ese versículo, si alguien lo busca ahí mientras tanto. Una cosa es el caballo de batalla y otra cosa es que el que da la victoria realmente es Jehová, ¿no? Porque uno puede tener muchas cosas en Es en mente, Lady, Proverbios. pero realmente es Dios el que dicta la última palabra, ¿no? Por ahí anda el tema, ¿no? ¿Cuál otro tenías, Lady? Creo que te habías puesto otro, ¿no? No, esa nomás tenía esa duda, Ah, ya, porque ya. como ahí decía, Porque si tú es lo, si como tú lo si Dios, o enlazas, si sea, tú lo, yo si tuviera tú, una porque, disposición o una idea, es como si Dios, así, porque es ya que, lo o sea, tú comprendí. lo puedes unir al que sigue, porque mira, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿entiende?
Todos los caminos Ujú. del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, hay muchas cosas que uno cree que está haciendo bien, ¿me entiende? Pero no se trata de que uno cree que la está haciendo bien, porque realmente Dios es el que pesa todo, ¿no? Como tal. Como también hay otro versículo que hay muchos caminos que al hombre le parece que son buenos, pero que realmente son caminos de muerte. Entonces, a la larga y vamos a ver más adelante qué dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. Mira qué es lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que uno tiene aquí, pero uno lo que debería hacer es encomendar a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. A la larga, todo lo que encierra es eso, es que uno no debe ser sabio en su propia opinión, ¿no? Y ni tampoco tener un concepto desmedido de lo que uno es, porque a Dios nadie lo puede engañar, ¿no? Entonces, y si nos vamos al uno, que fue el que le diste ahí, tienes que empatarlo con el dos, de que realmente uno, en su opinión, pues hay tantas cosas que uno quiere hacer o anhelos que uno quiere hacer, pero la recomendación está en el tres, dice, encomienda a Jehová tus obras y si las encomiendas a Él, tus pensamientos serán afirmados. O sea, si tú tienes una buena relación con el Señor y tú encomiendas a Él todos esos anhelos que hay en tu corazón, créeme que en esa relación que tú tienes con Él, Él va a reafirmar tus pensamientos en cuanto a saber si realmente eso es de Dios o no es de Dios. Pastor, Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Exacto, sí. Miren esto, esto que me acabó de pasar a mí, es algo Era que decía más de Jehová en la respuesta de la lengua, o sea, como si digamos uno tuviera alguna una intención o algo, un pensamiento, y que Dios era el que le ponía a uno como las palabras en la boca, pero sí, a la final sí, o sea, como que le cambia a uno, de pronto uno también, sí, tiene y puede ser da ahí. A como la la larga lo que respuesta, puedes sí. dejar ahí es como que de Jehová es la respuesta, ¿no? O sea, básicamente. Sí, ahí me Pero, confundiera pe- esa palabra, pero sí, sí, ya. pero les quería poner el ejemplo de lo que pasó ahorita, lo que me pasó ahorita. Estamos hablando de un tema, ¿cierto? Entonces a mí me viene inmediatamente a decir, hay un versículo que dice más o menos esto, que lo acaba de leer Milena, ¿no? De que dice que, ¿cuál era, Mile? Proverbios 21. 21:31. Sí, que dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Yo sabía que había un versículo que decía eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuál versículo? No sé, porque yo iba a decir, a mí me encantaría decir, como dice Proverbios 21:31, no, no, yo sé que eso está escrito en algún lado, ¿no? Pero, y es lo importante de eso, de que hay gente que se aflige de decir, pastor, es que mira que a mí me cuesta aprenderme que, así como dice Juan 25:12, no, no, o sea, si uno está seguro de que está en la palabra, pues usted lo busca. Ahorita hay muchas herramientas de búsqueda y usted puede usar hasta el internet para buscar la concordancia, lo que sea. Pero lo importante es que uno sepa que en algún lado de la palabra hay algo que está escrito ahí ligado a lo que estamos hablando, ¿no? A la larga, Lady, todo eso esos versículos que acabamos de leer tienen que ver con lo mismo. Una cosa es lo que uno dispone en su corazón y otra cosa es lo que Dios tiene en sus planes, ¿no? Bueno, vamos a Pastor, orar. Sí, señor. antes de orar una pregunta, bueno, es que hay un versículo que está en Éxodo 32:33 y dice, y Jehová respondió a Moisés, y al que pecare contra mí, a este reiré yo de mi libro. Entonces la pregunta es, después de uno ya estar anotado en el libro de la vida, ¿Dios lo puede borrar? Por supuesto. ¿Qué es lo que lo borra uno del libro de la vida? ¿O cómo se anota uno en el libro de la vida, Leo? De naciendo de nuevo, me imagino yo. Sí, o sea, recibiendo a Cristo, ¿no? Ajá. Ahora, si tú hablas con un calvinista o algo de eso que dicen que la salvación no se pierde, ellos dicen que uno nunca va a ser borrado del libro de la vida, ¿no? Pero, no, no, o sea, a uno lo que lo asegura, están inscritos, eso es exactamente como, y lo que te explica eso es como la parábola de los obreros de la viña, ¿no? Acuérdate que había unos que entraron a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 3, pero al final a las 6 de la tarde hicieron corte de planilla y dijeron, bueno, vamos a pagar planilla aquí aquí en una empresa, ¿a quién le pagan el sueldo? A los que trabajan Pero a los que están inscritos ¿en dónde? En la en la planilla. planilla. En la planilla, o sea, pero si alguien a mitad de semana se salió, renunció, se fue, entonces al final del mes no puede llegar Ujú. a la empresa y decir, es que vengo a cobrar mi salario, entonces le dicen, no, pero es que usted no está en la planilla.
Entonces, ¿qué fue lo que lo sacó de la planilla? ¿La empresa o quién? Bueno, la empresa Él, lo puede sacar, pero digamos él que en ese mismo. caso en particular, él mismo con una decisión se salió. Entonces, uno es inscrito en el libro de la vida cuando uno le entrega su vida a Cristo, entonces uno es inscrito en el libro de la vida. Pero cuando uno decide apartarse de Dios por medio del pecado, pues uno se desinscribe, digamos, de lo del libro de la vida, ¿no? O sea, lo que nos separa de Dios, ¿qué es? El pecado. Entonces, Pastor, sí, claro que uno puede ser quitado del libro de la vida, por supuesto que es sí. que ese versículo me llevó al que está en Apocalipsis 3:5, que dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero ¿a quién? ¿A quién no borrará el libro de la vida? Al que venciere. Al que venciere, ¿no? ¿Y qué necesita uno para vencer? Y te estar armado, tener todas las armas. Bueno, no necesariamente, porque ¿qué me sirve a mí estar armado y tener todas las armas si no las uso? Bueno, saber usarlas. Ganar, Buscar. ¿no? Bueno, sí, ¿Qué, ¿verdad? qué Perseverar hasta el final. qué necesita uno para vencer? Pelear, ¿no? Al que Tener, venciere. ¿Y qué vencer, pasa con acabar el la que no batalla de la fe. venciere? Ahora, El hagamos que esta no venciere analogía. va a ser Si al que borrado. venciere se mantiene en el libro de la vida, ¿qué pasa con el que no venciere? Va a ser borrado. Pues no está en el libro de la vida, ¿no? Por Ujú. descarte, ¿no? Entonces, sí, sí, todo eso está relacionado. La Biblia no se contradice. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ay, perdón. Sí, Elsa. 32, 33, ¿qué leo? ¿De Éxodo o de Éxodo 32:33. Ok, gracias. Con gusto. Disculpe, pastor. Tranquila, tranquila. Bueno, regálanos una oración, Leo, ahí, para no borrarte el libro. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor Jesús. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra, Señor Jesús, poder meditar en ella y entender un poco más, Señor, de tu palabra. Te pido por todas las personas que están en este programa reunidos aquí por este medio, Señor Jesús, por todas las familias de ellos, Señor, bendícelas, protégelas, cúbralas, Señor Jesús. Bendice sus trabajos, sus casas y todo su alrededor, Señor. Te pido por el pastor y la pastora, Señor, que los sigas bendiciendo, los llenes de sabiduría, los llenes de muchas bendiciones, Señor Jesús. Te pedimos que tengamos un buen descanso y que mañana tengamos un buen amanecer, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos das todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.